Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a todos a este evento de novedades de SolidWorks 2022. Como el año pasado, ¿no? Pues dadas las circunstancias en las que estamos, pues bueno, es un evento online. Normalmente solemos hacer eventos presenciales también, pero bueno, igual que hicimos el año pasado, pues lo hacemos en formato online este año, aunque ya veremos en el futuro si podemos hacer alguno presencial también. Nada, lo dicho, bienvenidos a todos y vamos a ir empezando. Bien, como sabéis, para presentar las novedades, todos los años se utiliza un modelo de referencia, ¿no? Un ensamblaje, un 3D. Este año es esta pequeña nave sumergible, ¿vale? De nombre Nemo, que iremos viendo pues a lo largo de estos 3 días con sus diferentes partes para presentar los diferentes bloques de novedades. Bien, vamos a ver un pequeño vídeo de presentación del modelo y seguimos. Bien, pues nada, vamos a ir empezando. Lo primero de todo, presentarnos, ¿no? A los que vamos a estar con vosotros. Vale, está conmigo Eric Alcelay. No sé si algunos ya le conoceréis. Yo soy Lander Muñoz. Los dos somos técnicos aquí en el departamento técnico de SolidB. Y bueno, pues a lo largo de estos 3 días somos los dos presentadores que os iremos pues presentando las novedades y pequeñas partes de la 3D Experience de la plataforma en la nube de Dassault. Yo me encargaré de la parte de las novedades y Eric se encargará pues de esa parte que hemos comentado de unas pequeñas demostraciones de cómo funciona esa nube de Dassault, la 3D Experience. Buenos días, Eric. Hola, buenos días a todos. Bueno, os dejo con Lander ahora, luego me tocará a mí, así que espero que os gusten las novedades. Bien, entonces esto es un poco lo que vamos a ver en estos 3 días. El reparto, como veis, es similar en los 3 días. Veremos un bloque de novedades y después pues una pequeña demostración de eso, de la 3D Experience, de lo que es la plataforma en la nube de Dassault. Bien, hoy vamos a ver novedades relacionadas con la experiencia de usuario, con el entorno de pieza y con SolidWorks Visualize. Y al final Eric, pues en 10 minutitos nos hará una pequeña demostración de las herramientas de diseño que tenemos en la nube. Bien, entonces nada, vamos a ir empezando. Bien. Vale, estas son las dos partes de la presentación. Como hemos dicho, vamos a empezar con las novedades a fondo de SolidWorks 2022. Y estos son un poco los grupos de novedades que vamos a ver. Nada, vamos a entrar ya al primer bloque de experiencia de usuario. Bien, ¿qué novedades tenemos aquí? Bueno, la primera de todas es una de mis favoritas de este año y es la barra de búsqueda que tenemos en el menú contextual que aparece en la zona de gráficos de SolidWorks. Es ese menú que nos aparece cuando clicamos una cara o cuando le damos a la tecla S y que nos deja accesibles, ¿no? Pues una serie de herramientas así de manera rápida. Vale, pues ahora han añadido ahí la barra de búsqueda de comandos. ¿Esto qué quiere decir? Que es que puedo acceder desde ese menú contextual a todos los comandos que tenemos en SolidWorks, ¿vale? Por eso me gusta especialmente esta novedad, porque va a acelerar mucho el proceso de trabajo. Más adelante veremos en una demostración, ¿vale? Cómo aparece esa pequeña barra, ¿vale? Novedades en la definición de sistemas de coordenadas también. Hasta ahora teníamos que apoyarnos en alguna referencia, pues en una arista, en un punto para posicionar los sistemas de coordenadas, pero ahora nos permite hacerlo de forma numérica. Tanto la posición, es decir, respecto al origen, la posición en coordenadas del nuevo sistema y la orientación de ese sistema, definiendo los ángulos de los diferentes ejes, ¿vale? Bien, otras novedades, por ejemplo, se ha añadido
a los atajos de teclado, que con la tecla Q podamos ocultar y mostrar los planos de referencia, los planos principales, que normalmente es algo con lo que se suele jugar mucho, en mostrar, ocultar los planos principales para apoyarme en ellos, ¿no? Pues ahora lo podemos hacer automáticamente con la tecla Q, con lo cual nos va a acelerar bastante el proceso de trabajo. Luego, en cuanto a las opciones, hay algunas mejoras, ya que en algunas de ellas hay un pequeño globo con una I donde vamos a tener información acerca de qué pasa con esa opción, ¿no? Muchas veces, al final, entramos en opciones, vamos mirando qué diferentes configuraciones tenemos y realmente hay opciones que no sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Pues bueno, ahora en algunas de ellas hay una pequeña I de información donde nos explica qué hace esa opción en concreto. Las notificaciones y mensajes también han cambiado ligeramente, se han añadido algunas notificaciones nuevas, se han unificado estilos, ¿vale? Han cambiado un poco el estilo de esas notificaciones. Y bueno, en el Pack and Go, pues una barra de progreso que aparecerá en la parte de abajo, que es probable que ya hayamos visto en alguna versión anterior, pero que bueno, están tratando todo el rato de mejorarla para bueno, muchas veces en Pack and Go's muy grandes se puede quedar o puede parecer que se ha quedado colgado, ¿no? Y realmente pues con esa barra podemos ver realmente cuál es el progreso de ese Pack and Go. Vale, vamos a ver todo esto en una pequeña demostración. Bueno, primero, sí, aquí hay un ejemplo de lo que estábamos comentando, ¿vale? De los estilos de notificaciones y mensajes, ¿vale? Que se ha unificado un poco, ¿vale? Diferenciándolos con colores y algunos mensajes nuevos que tenemos. Y a la derecha, lo que os comentaba, ¿vale? Las pequeñas is de información que tenemos en algunas opciones. Bien, pues aquí tenemos el modelo que comentábamos, la nave sumergible. Vamos a ocultar esta parte porque lo que vamos a hacer es añadir otra unidad del motor ahí. Nos centramos entonces en la parte del motor. Y como os decía, la barra de búsqueda que me aparece en el menú contextual. Como veis, directamente accedo ahí a la operación del sistema de coordenadas o incluso le doy al ojo que también tenemos disponible para que me diga dónde está ese comando. Vale, defino, como hemos dicho, de forma numérica la posición de ese sistema de coordenadas, nuevo en SolidWorks 2022. Incluso su orientación a través de los diferentes ángulos de los ejes. Vale, ya tengo definido ese sistema de coordenadas. Voy a meter otra instancia de este ensamblaje. Con la letra Q, ya veis que de forma más rápida puedo mostrar los planos principales. Y nada, voy a relacionar pues ese nuevo modelo con mi sistema de coordenadas. Bien, como novedad también, que no se ha comentado, tenemos el plano que generan dos de los ejes del sistema de coordenadas. Lo tenemos accesible ahí mismo, lo podemos utilizar, por ejemplo, para una vista de sección, como veis. Bien, volvemos a utilizar la barra de búsqueda ahí en el menú contextual y añadimos la operación de simetría ahí a ese menú contextual. Ya veis qué rápido es, qué sencillo. Vale, pues cojo uno de los planos, hago una simetría, vale, y genero dos unidades más, dos instancias más de mi motor. Vale, lo que comentábamos en las opciones, esa pequeña I de información, ¿vale? Que me va a dar información acerca de qué es lo que pasa con esa opción, ¿no? Cuando la activo o la desactivo. Novedades también en los mensajes descartados, ¿vale? Ahora puedo leerlos completos para volver a clicarlos y volver a mostrarlos si me interesa. Voy a poder elegir mejor qué mensajes, ¿no? Porque a veces no se leía completo el mensaje, ¿vale? La típica nota de que no has guardado el modelo, ¿vale? Con la nueva apariencia. Y bueno, por último, pues la mejor forma que tenemos en SolidWorks de copiar ensamblajes, que es el Pack and Go, ¿sí? Y la pequeña barra que tenemos abajo que nos muestra un poco el progreso, ¿no? de ese empaquetado. Bien, como veis, pues muchas novedades, algunas para mí bastante interesantes. Bien, vamos a pasar a la parte de pieza, que está dividido en dos partes distintas, como veis. Una está centrada más en el modelado, la otra un poco más en el sistema estructural o en la parte, digamos, de pieza soldada. Sí. Vale. Una novedad interesante es la capacidad de poder editar directamente sólidos de malla, ¿vale? En las últimas versiones SolidWorks ha trabajado en esto, en los mallados que podemos importar, suelen ser pues nubes de puntos que luego convierto en mallados, que incluso ahora puedo convertir también en sólidos de malla, y hasta ahora en realidad esos sólidos de malla no podía editarlos demasiado, no tenía muchas opciones de edición. Bueno, pero ahora puedo utilizar las operaciones típicas de SolidWorks para editar esos sólidos de malla, ¿vale?
La opción de ranuras en el asistente de taladros trae una pequeña novedad, es que puedo definir la distancia entre centros o la puedo definir entre arcos, ¿vale? Con cotas exteriores, ¿vale? Es un pequeño cambio, y también que con la tecla Tab pues puedo cambiar la orientación de esa ranura. Otra pequeña novedad, el ángulo de salida, la operación de ángulo de salida, ahora me permite crear ángulos de salida en ambas direcciones, ¿vale? Hasta ahora solo podía hacerlo en una dirección, si quería hacer también un ángulo de salida en la otra, tenía que generar otra operación. Ahora lo puedo hacer sobre la misma. Bien, otra pequeña novedad en el Pack and Go, cuando desde una pieza le doy a partir o guardar sólidos, que ya sabéis que me coge los distintos sólidos de una pieza y me hace una pieza independiente de cada uno. Ahora el Pack and Go reconoce la referencia a esas piezas que se crean. Hasta ahora no pasaba eso. Tú hacías un Pack and Go de esa pieza y no aparecían las piezas que se habían creado a partir de esos sólidos, ¿no? Bueno, pues ahora sí que lo hace y sí que te lee esas referencias. Novedades en el plano de sección también. Hasta ahora te tenías que apoyar en una cara o en un plano. Normalmente era alguno de los planos principales, pero ahora aparte de eso, también me puedo apoyar en un eje o en una cara circular, un cilindro, digamos, para hacer una sección desde el eje de ese cilindro, ¿vale? Vale, una nueva operación que tenemos del asistente de espárragos roscados, donde nos permite añadir, pues eso, un saliente, un espárrago, con una rosca, no modelada, sino con una rosca cosmética alrededor, ¿vale? Sin embargo, es un poco distinto a la rosca cosmética. Y tiene una opción interesante, que es que puedo crear estos espárragos desde cero. Es decir, me puedo apoyar en un cilindro existente o desde cero en una superficie crear directamente el cilindro con la rosca, ¿vale? Y por último, otra novedad para mí muy interesante, que es relacionada con las propiedades y las propiedades que son específicas de configuración. Vamos a ver que tienen una nueva pestaña, una nueva visualización mucho más cómoda y mucho más... bueno, es parecida a cómo se veían las propiedades de pieza soldada, que los que utilizaréis más o menos ya sabréis de lo que hablo, ¿vale? Lo mejor es que lo veamos en el ejemplo, ¿vale? Que lo veremos ahora a continuación. Primero vamos a repasar rápidamente las novedades en la parte un poco de estructuras, ¿vale? Eh, en las opciones de sistema estructural ahora podemos crear miembros secundarios directamente solamente desde un punto, es decir, selecciono un punto y selecciono diferentes caras a las que quiero que llegue ese elemento secundario y directamente me genera esos elementos estructurales secundarios, ¿vale? Novedad interesante, puedo crear elementos de conexión o conectores entre diferentes piezas, ¿no? Diferentes sólidos de pieza soldada. Pueden ser pues una pequeña placa o una placa en L que me genera unos agujeros, ¿vale? Lo veremos en el ejemplo también. La opción de agregar tapas y cartelas en sistema estructural, ¿vale? Que hasta ahora solo estaba en pieza soldada. Y una novedad muy interesante también, la capacidad de hacer simetría en una operación sobre dos planos. Es decir, si quiero, por ejemplo, algo que tengo en una esquina, lo quiero reproducir en las cuatro esquinas de mi modelo, antes lo hacía con dos operaciones de simetría. Ahora lo puedo hacer con una única operación de simetría, ¿vale? Cogiendo dos planos. Dentro de una misma operación se crearían como dos simetrías a la vez. Vale, y por último una pequeña novedad de chapa plegada, que es que bueno, sí que podías, desde alguna de las versiones de hace poco, podíamos crear bridas de arista en aristas que no eran rectas, en aristas circulares, pero ahora en aristas circulares que además se apoyan o son de una cara que no es plana, también me permite editar el perfil de esa brida de arista. Bueno, es una novedad muy concreta que la veremos en el ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a pasar a ver un poco todas estas novedades de pieza. Vale, aquí tenemos un cuadro de mandos de esa nave que estamos utilizando para presentar las novedades. Tenemos una palanca para acelerar, ¿vale? Y una serie de pequeñas palancas rojas, como veis, ¿no? Pues que controlarán pues, presiones y ese tipo de opciones bueno, de elementos que tenemos que controlar, ¿no? En una nave sumergible. Bien, nos vamos a centrar primero en una de estas palanquitas, ¿vale? Está formada por tres sólidos, pero no tres sólidos normales, son tres sólidos de malla, como comentábamos antes, ¿vale? Los sólidos de malla. La novedad es que ahora, en SolidWorks 2022, puedo directamente editar estos sólidos, ¿vale? Esto hasta ahora no era posible, ¿vale? Puedo, pues, por ejemplo, añadir ese chaflán, puedo añadir una extrusión, como veis, ¿vale? Incluso apoyarme en sus caras y agregar un plano.
En el asistente para taladros, como comentábamos, tenemos la opción de añadir ranuras y ahora, pues para definir la distancia podemos hacerlo entre centros o entre arcos, ¿no? Entre distancia, digamos, exterior. Además, si lo posiciono con la tecla Tab, pues puedo invertir su orientación de manera bastante rápida. Muestro los planos principales con la letra Q, recordar. Creo una línea de partición con ese plano y creo un ángulo de salida sobre esa línea de partición. Novedad en SolidWorks 2022 es que puedo utilizar ambas direcciones para generar el ángulo de salida en una única operación, como veis. Vale, vamos a utilizar la operación de guardar sólidos. Vamos a generar 3 piezas distintas de ese sólido. De estos sólidos, perdón, de esta pieza. Vale, hago un pack and go y, como veis, me reconoce esas 3 piezas que han derivado de esta pieza con 3 sólidos. Vale. Ahora el pack and go me los reconoce, como habéis visto. Bien, nos vamos a acercar ahora a la palanca esta de aceleración. Y es que los planos de sección pues los puedo generar como hacíamos antes, ¿no? Apoyándome en distintos planos, pero ahora puedo coger esa cara cilíndrica y elegir un ángulo en el cual pues poder hacer esa vista de sección. Bien, vamos a ocultar ahora esa pequeña rosca y vamos a utilizar la nueva operación de espárragos roscados, ¿vale? En este caso nos apoyamos en un cilindro que ya existe, elegimos la norma y el tamaño que nos interesa, ¿vale? Y generamos el espárrago roscado, incluso con un pequeño ranurado al final de la rosca, ¿vale? Como veis es bastante rápido de utilizar. Bien, y una novedad interesante que es esta, ¿vale? Los que estéis acostumbrados a utilizar propiedades os sonará este panel, pero bueno, como veis tiene alguna modificación. A la izquierda tenemos una lista con las diferentes configuraciones y a la derecha pues la vista habitual, ¿no? de agregar propiedades. Pero tenemos una pestaña más donde dividimos entre distintas propiedades y podemos ver qué valor tiene la propiedad en cada una de las configuraciones, ¿vale? Bien, pues como veis, una serie de novedades que nos van a facilitar el trabajo y van a hacer que podamos trabajar mucho más rápido y de manera mucho más eficiente, ¿vale? Bien, vamos a pasar a ver ahora esa segunda parte de novedades de pieza que hemos hablado, ¿no? Del sistema estructural. Vamos a agregar una serie de elementos a esta estructura soldada, ¿vale? Nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Agregamos elementos secundarios y como novedad es que desde un punto, únicamente desde un punto, y apoyándome después en caras, digamos, de destino de esos elementos, puedo generar elementos secundarios de pieza soldada. Evidentemente, luego después utilizar las herramientas de recorte para recortar esos elementos. Vale, voy a quitar la opción de permitir extensión para que simplemente recortar. Elementos de conexión, como hablábamos, nuevo en SolidWorks 2022. Puedo añadir esta serie de elementos. En este caso, pues añadimos una placa con agujeros que podemos añadir en la parte inferior o también en la parte superior, incluso cambiándole el tamaño, ¿vale? Y haciéndola de arriba un poco más grande. ¿Qué otro tipo de elemento de conexión puedo introducir? Pues por ejemplo, el ángulo en L que comentábamos, ¿sí? Elijo las 2 caras de destino, ¿vale? Elijo una cara más para posicionarlo y ya tendría posicionado ese elemento. Si lo oculto, veo que también me ha generado los agujeros en los otros 2 componentes, ¿vale? Con lo cual es un elemento bastante interesante, una novedad bastante interesante, ¿vale? Como decíamos, la capacidad de añadir cartelas y tapas, ¿vale? Novedad en SolidWorks 2022, ¿vale? Hemos elegido 2 planos distintos para hacer la simetría y podemos, como habéis visto, reproducir eso que hemos creado en los 4 extremos de nuestro modelo, ¿vale? Hemos hecho en una sola operación como si fueran 2 simetrías, pero todo dentro de una sola operación. Luego, evidentemente, podemos hacer simetrías de la manera habitual con la que hacemos, ¿vale? Añadimos en esta pequeña chapa una brida de arista sobre una arista curva, ¿vale? Y esta es la novedad, ¿vale? Ya os he dicho que era una novedad muy concreta, que es que me permite editar el perfil de esa arista, de esa brida de arista, ¿vale? Que hasta ahora no se podía. Bien, pues como veis también en el entorno de pieza, pues novedades bastante interesantes, ¿vale? Y vamos a ver la última parte de novedades de hoy, de SolidWorks Visualize.
no sé si conocéis SolidWorks Visualize, es un producto de Dassault, del entorno de SolidWorks, que se utiliza para generar imágenes fotorrealistas, imágenes renderizadas, pequeños vídeos con explosiones, ese tipo de cosas. Se le suele llamar la cámara del CAD 3D, ¿no? Porque la calidad de imágenes que podemos obtener pues, es bastante alta. Y la verdad es que viene con bastantes novedades, ¿vale? Vamos a repasarlas un poco. Bien, uno de los problemas que suele haber, por ejemplo, o una de las cosas conflictivas es yo pongo un fondo, ¿no? para mi fotografía o para mi renderizado y claro, tengo que alinear el 3D que yo tengo, el CAD que yo tengo, lo tengo que alinear para que la perspectiva sea igual o por lo menos parecida, ¿no? a ese fondo. Vale, pues ahora tenemos una nueva herramienta que se llama coincidir con cámara para que nos ayuda, digamos, a posicionar, más que posicionar, a modificar la perspectiva de ese elemento, ¿vale? Otra novedad muy interesante, tenemos receptores de sombras. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo poner diferentes luces, ¿no? en el entorno de Visualize y esas luces generan sombras del modelo. Vale, pues ahora puedo poner elementos que van a, digamos, funcionar como proyecciones de esa sombra. No sé si me estoy explicando muy bien. Es, por ejemplo, añadir una pared y que la sombra aparezca sobre esa pared, ¿vale? Para que sea más realista todavía la imagen. Bien. La opción de agregar una matriz de algún sólido que tenga en Visualize, ¿vale? Hasta ahora había una opción que era formación. Bueno, pues esa se ha actualizado para realizar una matriz de geometría con diferentes configuraciones. Puede ser lineal, puede ser circular, pero hay una muy interesante que es la dispersión de instancias. Es decir, puedo coger un sólido y repetirlo de manera aleatoria para hacer ver, ¿no? o crear como un aspecto más realista, ¿vale? Pasamos a la parte de animaciones. Tenemos la opción de agrupar en el árbol de animaciones diferentes pasos que yo tenga añadidas en esa línea temporal. Me explico mejor. Por ejemplo, cuando yo hago la explosión de un modelo, lo que voy añadiendo es como pasos, ¿no? o sólidos que se van moviendo y eso se me va registrando en la línea temporal. Vale, ¿qué es lo que pasa? Si tengo un ensamblaje muy grande, voy a tener una lista muy grande de explosiones. Entonces, ahora tengo la opción de agrupar esas explosiones o esas, más que explosiones, son pasos de animación para tenerlo mucho más ordenado. Lo veremos en el vídeo mejor. También la opción de hacer cambio entre distintas cámaras, que hasta ahora tampoco era posible. Solamente podía hacer una animación desde una única cámara, ¿vale? Y por último, un visor de resultados que hasta ahora no teníamos y que puede resultar bastante interesante. Le echamos un vistazo a todo esto. Bien, bueno, pues estos son el tipo de imágenes que podemos generar con SolidWorks Visualize. Como veis, imágenes fotorrealistas, de marketing, ¿vale? Como veis, pues eso, la nave debajo del mar, con un fondo, con una serie de luces, o incluso animaciones como la que estáis viendo, ¿no? Como la que hemos visto al principio de la presentación. Vale, entonces tenemos el modelo en Visualize y vamos a añadirle un entorno. El entorno es como una esfera que se agrega alrededor con una imagen, ¿vale? Que cuando yo giro el modelo, pues gira esa escena. También me agrega una serie de luces para generar sombras, ¿vale? Pero muchas veces lo que se utiliza simplemente es una imagen 2D en la parte de atrás, digamos, del modelo, ¿vale? En este caso es la cubierta de este barco. Pero claro, como comentábamos, ¿no? Hay que hacer coincidir un poco el modelo con la orientación de ese fondo. Puedo modificar su perspectiva, por ejemplo. Como novedad en Visualize 2022 es esta opción de hacer coincidir con cámara, ¿vale? Me agrega una serie de líneas, como veis, que me permiten apoyarme en elementos que tenemos en el fondo, ¿vale? Para buscar como esos puntos de fuga que tenemos en la imagen y tratar de hacer la perspectiva del modelo lo más realista posible, ¿vale? Después, pues habría que posicionar el modelo más o menos en una posición lógica, ¿no? Para una imagen realista. Bien, en la escena, como he dicho, tengo luces, ¿no? Y esas luces las puedo rotar, porque también tendré que hacer coincidir esa luz con la iluminación que tengo en mi imagen de fondo. En este caso, si me fijo en las barandillas, veo que la iluminación va en ese sentido, ¿no? Pero tengo una pared ahí sobre la que no se proyecta la sombra, ¿vale? Entonces ahora, nuevo en Visualize 2022, puedo añadir elementos receptores de sombra, ¿vale? Pues por ejemplo, en este caso una pared, ¿vale? Que voy a posicionar en el mismo punto en el que
estaría esa teórica pared del fondo, ¿vale? Y que va a funcionar como receptor de sombra. Lo que voy a hacer ahora es ocultar, digamos, ese plano, ¿no?, que se genera ahí, y de esta manera va a parecer que esa sombra se proyecta sobre la pared de la cubierta del barco, ¿vale? Como veis, dándole un aspecto mucho más realista. Entonces voy a generar una configuración con todo esto que he configurado, ¿vale? Porque ya lo tengo terminado, y voy a añadir ahora pues otro tipo de escena, ¿vale? Voy a agregar otro tipo de luces con otro fondo. En este caso, pues este fondo marino que veis. Voy a agregar una nueva cámara para visualizar desde arriba. Actualizo la cámara y voy a agregar una luz con la misma orientación que esta cámara. ¿Qué consigo con esto? Vale, ajusto el brillo, ajusto su apariencia. Consigo que parezca que el modelo se ilumina desde arriba, ¿no? Como desde una fuente de luz que viene desde la superficie del agua. Vale. Vamos a ir a nuestra librería. Como veis, puedo insertar terceros modelos, digamos, modelos que no son parte de esta nave, como puede ser el pez este que estamos insertando. Lo posicionamos más o menos y a partir de aquí lo seleccionamos para hacer una matriz de ese elemento, ¿vale? Puedo utilizar, pues eso, diferentes configuraciones, un círculo, lineal, o puedo utilizar lo que os comentaba, la dispersión, para que, como veis, me genere de manera aleatoria unidades, ¿no?, de esa geometría y dar un aspecto mucho más realista. Bien, vamos a pasar a la parte de las animaciones. Vamos a mostrar la línea temporal, ¿vale?, que nos ha aparecido ahí abajo. Voy a ir agregando una serie de claves, ¿vale?, de llaves que le llama. Vamos a ir generando, pues eso, movimientos de los diferentes componentes y ya veis que en el árbol se me van agregando pasos, ¿no?, o diferentes pasos de la animación. Vale, pues como novedad ahora puedo agrupar esos pasos, ¿vale? Parece una tontería, pero lo que os digo, cuando tengo ensamblajes muy grandes y tengo muchos pasos, digamos, es una herramienta que me va a venir muy bien. Además, la opción de cambiar los colores pues me va a ayudar a tenerlo ordenado, ¿vale? Bien, añado la cámara a mi línea temporal, pero voy a agregar ahora una serie de cámaras, ¿vale? De cámaras distintas para utilizar en la animación. Vale, voy agregando diferentes cámaras, ¿vale? Y como veis, en este caso solamente se utiliza una cámara, pero como novedad es la capacidad de añadir secuencias de cámaras, es decir, empiezo con una, cambio a otra cámara y al final de la animación cambio a una tercera cámara, ¿vale? ¿Con esto qué consigo? Pues esos saltos de cámara que van a crear pues una animación mucho más atractiva, ¿vale? Bien, tengo diferentes configuraciones, ¿no?, de renderizado que he ido creando y todo esto ahora lo puedo ver en el visor de resultados que viene nuevo en Visualize 2022, donde tengo los diferentes resultados que puedo obtener de este proyecto y pues puedo configurar para cuándo renderizarlos, cuándo obtener esos resultados, ¿vale? Y generar pues contenido como el que estáis viendo, el vídeo que hemos visto al principio o imágenes pues realistas como las que hemos ido viendo con la nave debajo del agua, con un juego de luces, ¿vale? Es un producto muy interesante SolidWorks Visualize. Y como veis que este año pues viene cargadito de novedades. Bien, algunas novedades más que no aparecen en la demostración, pues cuando yo aplico apariencias, que también puedo aplicar apariencias en Visualize, pues ahora tiene en cuenta los radios de esquina que tenemos en nuestro modelo, ¿vale? Hasta ahora pues no lo tenía, lo que es en la asignación no lo tenía en cuenta y ahora sí lo tiene en cuenta y le da un aspecto mucho más realista. La asignación de roscas cosméticas que importo desde SolidWorks también ha mejorado, ahora es una asignación normal a la superficie y da un aspecto mucho más realista. Y bueno, puedo importar estudios de movimiento desde SolidWorks y como novedad tenemos la capacidad de importar más de un estudio a la vez dentro de un proyecto de Visualize, ¿vale? Y con esto cerramos el bloque de novedades de hoy. Entonces vamos a pasar, ¿no?, al segundo punto de la presentación. A ver esas capacidades más profundas, ¿no?, que podemos obtener en la nube. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el diseño en la nube, ¿vale? Y le voy a pasar el testigo a mi compañero Eric. ¿Estás por ahí, Eric? Sí, estamos por aquí. Vale, se te oye perfectamente. Entonces os voy a dejar con él. No sé, Eric, ¿qué te han parecido las novedades? ¿Cuál es tu favorita? Pues la verdad que en Visualize hay novedades bastante interesantes. Ese tema de poder sacar la sombra
en el barco, en esa pared del barco, me parece una novedad bastante interesante. Sí, sí, la verdad es que traía novedades bonitas Visual Ace. Bien, bien, pues nada, vamos a ver la parte de la 3D Experience con Eric y ya al final volvemos a comentar. Os dejo con él. Bien, nada, como ha comentado mi compañero Lander, nos vamos a centrar hoy en la plataforma 3D Experience, en el diseño basado en la nube, ¿vale? Concretamente en la aplicación Xshape, ¿vale? Que es para modelar formas un poco complejas. Bien. Bueno, la innovación es la esencia del diseño del producto y en este caso podría ser una de las mayores ventajas competitivas en vuestra empresa. ¿Vale? Entonces, requiere creatividad, agilidad y capacidad de resolver conceptos pues lo más rápido posible. Hasta ahora teníamos el modelado paramétrico de superficies, ¿vale? Que tenía la parte creativa y la agilidad, pero es cierto que el proceso llevaba mucho tiempo, requería un nivel de experiencia bastante alta y necesitabas una planificación exhaustiva, ¿vale? En el modelado subdivisional, en este caso con la aplicación Xshape, tenemos la opción de que es espontánea, ¿vale? Requiere poco tiempo para formar al usuario y los cambios se visualizan en tiempo real. Además, es interesante porque está disponible con cualquier conexión a Internet desde cualquier dispositivo y además es compatible con los flujos de trabajo de SolidWorks existentes. Nos vamos a centrar en tres puntos, en conceptualizar el 3D, colaborar con SolidWorks y luego veremos que es más que un simple concepto, ¿vale? Se puede utilizar para algo más. En este caso veremos a Dan, que es el diseñador industrial, y a Dom, que es el ingeniero mecánico, ¿vale? Que encabezan el diseño conceptual del submarino NEM. Vamos a ver a Dan en el rol 3D Sculptor, mientras se encarga del concepto inicial de la carcasa. Bien, cada diseño conceptual tiene un punto de partida único, ¿vale? En este caso ya se ha avanzado en el montaje del bastidor principal. Pues esos archivos se diseñaron en SolidWorks y están disponibles para que Dan los pueda consultar directamente en su navegador. Entonces, lo que nos toca ahora es crear la parte del concepto en un boceto a mano, ¿vale? En este caso, como hemos comentado, en la herramienta o la aplicación Xshape. Para ello, Dan empieza simplemente a transferir su visión de diseño del cuerpo o de la carcasa del Nemo directamente desde su cabeza a una forma en 3D, ¿vale? Añade la forma 3D, en este caso un cubo, ¿vale? Modifica los elementos que quiere añadir y en este caso el modelado subdivisional, que es lo que estamos haciendo ahora, recibe su nombre pues un poco por los bucles de aristas y los vértices que rodean la forma, ¿vale? Cuantos más puntos y más vértices tenemos, pues mayor control tenemos, pero al igual que pasa con una spline en SolidWorks, es mejor empezar con cosas más sencillas que ir ya pues un poco a lo más avanzado, ¿vale? Entonces limita un poco los vértices que rodean a ese cubo. La entrada principal del usuario pues es un manipulador, como veis ahí, que se llama robot, ¿vale? La forma siempre se edita con respecto a su posición, por lo que Dan, simplemente arrastrando hacia el borde izquierdo, pues puede ampliar ese cubo. En este caso, empujar y tirar de la geometría es la principal interacción en el modelado subdivisional. El control puede utilizarse para trasladar, rotar y escalar la forma. Y la otra mitad de la batalla, digamos, es la selección de la geometría. Afortunadamente, pues en Xshape hay muchos atajos, como por ejemplo seleccionar con Maius dos caras para seleccionar todo el bucle de caras que tenemos entre ellas. Por defecto, todas las caras tienen un nivel de continuidad de curvatura C2, que en este caso es ideal para cualquier industria de diseño de producto, pero sin embargo algunas aristas seleccionadas pueden redondearse en cualquier momento para mejorar el acabado. En este caso, arrastrando el deslizador, pues Dan puede ajustar el factor de suavidad
aplicado a ese pliegue. Vale, como el shape se ejecuta en un navegador, puede ser más divertido hacerlo en una tablet. Entonces, simplemente añadiendo mediante su lápiz en la pantalla una línea, podemos influir en la fila superior de vértices. Y el cambio entre las distintas vistas pues, facilita bastante ajustar el tamaño, la forma y la posición de este primer cuerpo. El robot también se puede reposicionar sobre un borde, ¿vale? Entonces, de este modo, Dan puede controlar con precisión la dirección de la traslación en ese borde. La precisión puede aplicarse también a la longitud de la traslación, ¿vale? Una regla en pantalla pues, nos permite ajustar la dimensión exacta que queremos. Como veis, va ajustándolo a las curvas que hemos creado. Y una vez tenemos el primer lado hecho, pues simplemente nos toca pasar a completar el capó y para ello simplemente añade más material, digamos utilizando un trozo de arcilla, ¿vale? Mediante la opción de extruir. Nos tocaría hacer la parte simétrica, por lo que utiliza un plano para hacer la simetría, y mientras la opción de simetría está activa, todas las modificaciones que hacemos en uno de los lados se replican al otro lado. Para asegurar que el capó del Nemo es perfectamente plano, se pueden alinear las entidades a una línea y al mover sus puntos finales, pues las entidades se trasladan y escalan mientras se ajustan a la orientación, a una orientación perfecta. Vale, una vez que la forma general ha sido creada, pues Dan puede ya centrarse en pequeños detalles antes de enviarlo para su revisión. Vale. En este caso añade un par de bucles para hacer un par de agujeros que atravesarán la carcasa. Y al ser un comando muy habitual, pues es fácilmente accesible desde la barra de herramientas conceptual. ¿Vale? En este caso, el bucle vertical pues, proporcionará un límite para el orificio en la parte posterior y así, de la misma manera, un hueco en la parte inferior. ¿Vale? Simplemente, para crear el agujero, seleccionamos los dos laterales y automáticamente nos genera el agujero. Como veis, en pocos minutos Dan tiene el modelo suficientemente detallado para compartir ese concepto con el resto del equipo. ¿Vale? Como veis, las capacidades del modelado subdivisional en X-Shape pues, proporcionan una forma muy rápida de conceptualizar el modelo 3D. ¿Vale? Teniendo en cuenta la cantidad de información que comunica en un solo modelo 3D, se puede decir que es más rápido que dibujar directamente en papel, ¿vale? Porque lo tenemos todo en un mismo archivo. Bien, ¿qué pasa ahora con la parte de SolidWorks? ¿Qué sucede si se modifica el conjunto de estructura de referencia? Pues vamos a ver cómo Don, mientras sigue avanzando con SolidWorks conectado mediante a la plataforma, puede visualizar esos cambios. Vale, como hemos dicho, todos los datos de diseño del equipo de Nemo están en la nube, entonces son accesibles totalmente desde el panel de tareas de SolidWorks. Y para asegurarse de que los cambios de Don no son anulados, digamos, por cualquier otro usuario, pues puede reservar los archivos que piensa modificar. La búsqueda en la base de datos tarda unos segundos, ¿vale? Entonces, simplemente busca lo que necesita y con un simple arrastrar y mover, pues añade los elementos al modelo. Vale, en este caso son los conjuntos de propulsión y escotillo. Vale, está listo para guardarse, entonces guarda los cambios en la nube y así de fácil, pues sus modificaciones se almacenan de una forma segura en la nube. ¿Vale? De esta manera es accesible para cualquier persona con los permisos adecuados. ¿Vale? Recordar que esto es desde cualquier parte del mundo con una simple conexión a Internet. ¿Vale? Es accesible toda esta información. Vale, curioso por el progreso que está siguiendo Dan, pues realiza una búsqueda para visualizar la carrocería. ¿Vale? Ya veis que la búsqueda es instantánea y simplemente arrastrando el elemento podemos añadirlo a SolidWorks. Vale, con una rápida comprobación analizamos un poquito la geometría y activando la vista previa en 3D Play
DOM puede esbozar algunas anotaciones, algunas indicaciones para ajustar algunos cambios que son necesarios. Directamente puede publicar estas anotaciones en la comunidad para que las visualice Dan, ¿vale? Aunque Dan todavía tiene algo de trabajo que hacer, puede visualizar esas últimas características que ha añadido DOM a la carrocería. Como veis, la geometría de X-Shapes llega como un sólido impecable a SolidWorks y está listo para hacer extrusiones y ser utilizado directamente en la plataforma SolidWorks. Vale. Lo mejor de todo esto es que nos permite flujos de trabajo híbridos, ¿vale? Que permiten estar sincronizados mientras trabajas de manera simultánea en ambos diseños. ¿Vale? Y vamos a ver que es algo más que un simple concepto, ¿vale? El diseño en X-Shape puede ir mucho más allá de la fase conceptual que hemos comentado. Vamos a ver cómo Dan puede revisar y perfeccionar la forma final de la carrocería. ¿Vale? Mientras Dan trabaja en X-Shape, en la aplicación X-Shape, recibe una notificación de DOM para que pueda hacer los cambios que le solicita DOM. ¿Vale? Directamente desde la comunidad, como veis, puede hacer los cambios, digamos, abrir el ensamblaje y realizar los cambios. ¿Vale? Actualiza de una manera rápida y vemos ya los últimos cambios que ha hecho DOM en SolidWorks. Por supuesto, la misma estructura de ensamblaje que existe en SolidWorks es visible en X-Shape, ¿vale? Por lo que Dan puede empezar a elaborar pues, una estrategia para realizar sus cambios. Para mantener el árbol de diseño de una manera organizada, Dan crea un conjunto geométrico ordenado, ¿vale? En este caso, va a convertir el diámetro exterior de la abertura de la escotilla, ¿vale? Para utilizarlo luego en la forma de X-Shape para añadir la apertura de la escotilla. Vale, en lugar de añadir un bucle de vértice que rodea todo el perímetro de la carrocería, añade un grupo localizado de entidades con el comando subdivide y ahora puede seleccionar el nuevo bucle de aristas y la arista correspondiente de la escotilla y mágicamente el comando se alinea a la curvatura alineándose perfectamente con la geometría. Ya veis que lo hace de una manera bastante exacta. Vale, al igual que las splines en SolidWorks, pues ayudan a controlar paramétricamente la vista de jaula en X-Shape. ¿Vale? Vale, después de seleccionar algunos vértices secundarios, Dan puede alinearlos fácilmente entre sí y desde la vista lateral, pues revela las caras frontales del capó, ve que también están desalineadas. Una vez seleccionadas, pues puede hacer coincidir entre sí desde la barra de herramientas contextual para afinar el ángulo de las caras frontales. Puede seleccionar las entidades y reposicionar el robot para pivotar las entidades. Si se trata de una cara que requiere un ángulo de desmoldeo específico, pues se pueden ajustar el transportador o el robot para añadir ese ángulo perfectamente. Bien, arrastrando ahí los puntos, nos aseguramos de que la geometría es un poco lo que necesitamos. Y después de unos ajustes finales, pues el capó está listo para añadir las vías de los laterales para los propulsores. Para esto, prepara un par de conjuntos para organizarlos, añadiendo un par de elementos sólidos nuevos. Utiliza una forma cilíndrica y la modela automáticamente en cada extremo. ¿Vale? Y de esta manera puedes simplificar el proceso de modelado. ¿Vale? Como veis ahí, ahora tiene 3 cuerpos y utilizando la herramienta combinar, que es un poco parecida a la que tenemos en SolidWorks, que tiene múltiples opciones, pues sustrae esos sólidos al cuerpo principal para añadir esos agujeros que vemos ahí, que serían los agujeros donde van los propulsores. De todas maneras,
revisando el modelo, DAM se da cuenta que tiene que ajustar los tamaños, y para remediar esto, lo único que tiene que hacer es simplemente modificar los elementos que ha añadido para ajustar la trayectoria, como veis, a lo que necesita en este caso concreto. Vale. Esto permite a Adam proporcionar, pues, de una forma muy predecible, pues, el camino que va a llevar ese propulsor. Vale, en este caso parece que ya está de manera correcta. Y en este caso, volviendo a SolidWorks, el modelo vemos que va a quedar totalmente actualizado y todos los cambios que ha hecho Don van a estar visibles para Dan. ¿Vale? Aquí vemos el elemento en SolidWorks y vemos, en este caso, Dan ha avanzado un poquito más y ha dividido la carrocería en varios componentes, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que este proyecto esté ya completamente finalizado. Como veis, Shape proporciona una cantidad ilimitada de diseño y, bueno, nos permite además ajustarlo de una manera muy, muy precisa a las necesidades que tengamos a posterior. Vale. Vale, entonces, como veis, bueno, todo diseñador debería poder tener una herramienta de este estilo para beneficiarse del entorno de modelado subdivisional. No requiere de instalación porque hemos comentado que es en la plataforma 3D Experience en la nube, ¿vale? Prácticamente no es necesaria la formación, por lo que no hay una forma más rápida de modelar geometría compleja de una manera muy, muy inteligente. ¿Vale? Bien, espero que os haya gustado la parte de la 3D Experience, esta herramienta para diseñar en la nube. Muchas gracias por haber asistido al evento de novedades y abrimos ahora un momento para las preguntas que os han podido surgir. Así que, o bien, si queréis ponerlo en comentarios, estaremos dispuestos y encantados de responderos. Sí, podéis escribir en el chat cualquier comentario que tengáis, cualquier pregunta, ¿vale? Ahí tenéis también nuestras redes. Y si nos queréis buscar tanto en Twitter como en LinkedIn como en YouTube, ¿vale? No sé si alguno quiere comentar algo. Bueno, si no, pues ya recordaros que mañana tendremos el segundo día de este evento y no sé si no tenéis ninguna pregunta, si no queréis comentar nada, pues podemos dejarlo aquí. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido. Esperamos que os haya gustado el primer día y nada, nos vemos mañana, os esperamos a todos. Venga, buenos días.